Hola, continuamos con el curso de electromagnetismo. Ahora vamos a ver el tema de campo eléctrico. Hemos estado analizando la ley de Coulomb y con ello la fuerza de atracción entre partículas con carga eléctrica, pero pues a fin de cuentas no podemos todavía decir qué es lo que está haciendo que estas partículas se atraigan. Este es un caso muy parecido al del campo gravitacional, en el que los objetos pues son atraídos hacia el centro de la Tierra, pero no podemos decir qué es lo que lo está trayendo, no podemos observar una entidad física o un objeto que esté aplicando la fuerza sobre los objetos que se atraen, sino que simplemente vemos que se manifiesta esa atracción. Sin embargo, pues no observamos la interacción más que pues cuando ya se realizó. Entonces, de la misma manera que con el campo gravitacional, pues aquí lo que se tiene que atribuir a esta fuerza de atracción sería que es llevada a cabo por un campo, en este caso el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo definiríamos campo? Primero que nada, pues tendríamos que saber qué es lo que sería un campo, porque pues en las películas o en la serie pues nos ponen un campo de fuerza y pues ponen como si fuera un escudo transparente o algo así, pero pues en realidad un campo pues no es tan visible, no es posible percibirlo a simple vista, y pues nada más se definiría como una región, como el lugar donde están tomando efecto los fenómenos. Entonces pues así lo definiríamos: un campo sería un área, más que un área porque pues relacionamos mucho la palabra área con la superficie de un objeto, el área que hay dentro de una figura geométrica. Entonces, más que un área, vamos a llamar que es una región donde existe la influencia de los efectos que estamos buscando. En este caso se manifiesta el fenómeno de la atracción electromagnética. También puede aplicarse para el campo gravitacional o el campo magnético, pero en este caso pues lo que nos compete es el campo eléctrico. Entonces, una vez que definimos el campo, pues también podríamos decir que es un concepto que se saca a alguien de la manga para poder estudiar el tema. Entonces vamos a definir el campo de esta manera y vamos a llegar a esta convención. Tenemos estos dibujos que parecen así como unos soles. Entonces vamos a tener que aquí las líneas de campo pues siempre se van a comportar de manera perpendicular a la superficie de la partícula cargada. En este caso es una partícula esférica y pues las líneas de campo van a ser como líneas que son perfectamente normales o perpendiculares a la superficie de la esfera, y por consecuencia pues se ve que son líneas radiales en este caso de las partículas. Más adelante vamos a ver otras figuras, ahorita lo vamos a dejar con partículas. Entonces aquí vamos a tener el campo de una partícula con carga positiva y para una partícula con carga negativa. Esa es la diferencia con el campo gravitacional, en el que solo se conoce la atracción. Al menos hasta ahora no sabemos si haya otro tipo de campo gravitacional, pero pues de momento en el campo eléctrico sí tenemos esta posibilidad. Y es una simple convención que cuando tenemos una carga positiva, las líneas de campo las vamos a dibujar como con una flechita que indica hacia afuera de la partícula. Las líneas de campo van hacia afuera de la partícula con carga. Y en el caso de la partícula con carga negativa, la convención sería dibujar las líneas de campo que se dirigen hacia adentro de la partícula. Esto pues tiene también una finalidad, ya que como veremos más adelante, pues estas líneas de campo, si ponemos dos partículas con carga, van a interactuar entre ellas. La manera más adecuada de representar estas líneas de campo sería un campo vectorial, que tuviéramos un enmayado en el que en cada punto tuviéramos un vector, y pues tendríamos así como que un montón de vectores, como lo viene en el libro este de ecuaciones de SIL. Pero eso lo vamos a ver también un poco más adelante. De manera para simplicidad, para simplificar el tema, pues se utilizan las líneas de campo, que viene siendo una representación de los campos vectoriales, y pues también es primero más fácil de realizar y también de visualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se obtiene el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo? Ya sabemos que es un área de influencia, ya sabemos que en esa área o en esa región se llevan a cabo un fenómeno, y
cómo lo mediríamos? Primero que nada, pues tendríamos lo que ya vimos la vez pasada de la ley de Coulomb. La única manera de medir la interacción pues sería precisamente hacer que interactúen dos partículas. Entonces tendríamos una partícula que es la carga que estaría generando un campo eléctrico. Y en su proximidad pues colocaríamos una partícula pues que ya conociéramos sus características, y observando la interacción que tienen entre ellas dos pues podríamos medir una fuerza, y a partir de esta fuerza pues encontrar o calcular un campo eléctrico. La forma en la que se calcularía el campo eléctrico, pues primero que tendríamos que preguntar, si ya sabemos que hay una fuerza de atracción entre estas dos partículas, pues tendríamos que saber cuál es la interacción que está ocurriendo por cada unidad de carga de esta partícula. Si por ejemplo yo supiera que esta partícula tiene una carga de 3 microcoulombs, simplemente por asignarle un número, pero de esta no conozco el campo y no conozco tampoco su carga, pues entonces simplemente le aproximaría una partícula de 3 microcoulomb por un decir, y dependiendo de la fuerza que yo perciba en esta partícula, pues tendría que hacer la división. Sabes que de esa fuerza, cuánto, así como en el caso de la densidad, cuánto de cuánta de esa fuerza le toca por unidad de carga que existe en esta partícula. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos? Tendríamos que la fuerza la dividiríamos por cada unidad de carga. Pues si por ejemplo midiera 3 coulombs, por cada uno de esos 3 coulombs, ¿cuál es la interacción que está teniendo para que se llegue a esa fuerza? Entonces divido la fuerza entre la carga que tiene, y así voy a tener una fuerza por unidad de carga, que en este caso le voy a llamar campo eléctrico. Entonces, en la ley de Coulomb ya vimos a qué equivalía la fuerza. Vamos a ver cómo nos afecta esta nueva ecuación. Sabíamos que por la ley de Coulomb la fuerza era la constante K, la carga, una de las cargas que están atrayéndose, y la otra carga, aquí están las dos, y estaría dividido por la distancia entre las dos partículas al cuadrado. En este caso eso sería la fuerza, y lo dividimos entre Q1, pues lo que pasaría es que Q1 y Q1 pues se eliminarían, y nos quedaría una ecuación para el campo eléctrico de esta manera. De hecho ya tenemos dos. Esta sería una de nuestras ecuaciones y esta sería otra de nuestras ecuaciones. ¿Cuál sería la diferencia? Si se fijan en esta ecuación, nos va a servir para lo que estamos proponiendo inicialmente, que es medir el campo eléctrico a través de una carga de prueba y de su interacción. Entonces tenemos la carga de prueba, sabemos cuál es su interacción y obtenemos un campo eléctrico. Ojo, ese campo eléctrico va a ser para esa distancia nada más. Después, si sabemos la carga de esta carga que está aquí, que es la que nos está generando el campo eléctrico, pues entonces podemos calcular el campo eléctrico de acuerdo a esta ecuación. Y aquí volvemos al punto que va a ser algo dependiente de la distancia. O sea, hace que vamos a tomar esta que es nuestra ecuación primordial, porque a fin de cuentas es la que nos pide la carga que está generando el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que, si tuviéramos una distancia, vamos a ponerle 1, pues a la distancia 1 pues sería la carga por la constante dividido entre 1, pues se quedaría nada más carga por constante y tendríamos un valor. Vamos a decir que es esta línea punteada. Pero ahora digamos que duplicamos la distancia. Ahora la distancia es 2, al cuadrado es 4. Entonces sería lo que teníamos en la distancia 1 dividido entre 4. Entonces conforme yo me voy alejando, el campo eléctrico va a ser más débil. Entonces es un campo eléctrico que depende de la distancia. Si estamos muy cerca de la partícula cargada, va a ser un campo intenso, y conforme nos vayamos alejando se va a ir debilitando y se va a ir debilitando. En este caso pues también les mencioné que es dependiente de la distancia. Si yo pongo la partícula en este punto, voy a ser capaz de medir un campo eléctrico, pero solamente en ese punto. Ese campo eléctrico no va a ser igual si yo pongo la partícula en este punto o si la pongo en este otro punto. Entonces pues vamos a ver, esto se trata de representar aquí. Vamos viendo cómo se va haciendo más débil el color conforme se va alejando de la línea. Entonces vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. En este caso pues aquí viene ya la pregunta: ¿cuál será el campo eléctrico en la posición de la carga
de prueba Q1. Entonces, como les mencioné, ponemos esta carga Q1 que le asignamos un valor de 3 milicoulomb y experimenta una fuerza de 150 newtons. Entonces pues hacemos la división y pues serían los 150 newtons. Recuerden que mili sería por 10 a la menos 3. Entonces 150 entre 3 por 10 a la menos 3 coulomb, pues nos va a dar 50.000 newton sobre coulomb, pues newton sobre coulomb. Esa por el momento va a ser nuestra unidad de campo eléctrico. Más adelante vamos a ver, porque ahorita tenemos estas unidades que conocemos, pero más adelante vamos a sacar otras unidades y en base a eso pues podríamos llamar diferente a las unidades de nuestro campo eléctrico. De momento las vamos a llamar newton sobre coulomb. Y pues como sabemos que estamos manejando vectores, pues sería una fuerza o sería un campo eléctrico en dirección radial. En este caso sí le vamos a dar más importancia al signo de las partículas. Si aquí fuera una fuerza de atracción, pues también vamos a saber qué signo tienen las cargas. Si aquí nos dijera que es un campo eléctrico negativo, la fuerza sería negativa y a la hora de dividirla nos daría un campo eléctrico negativo y sabríamos que el campo eléctrico pues sería de una partícula negativa. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí nos preguntan cuál será el campo eléctrico a una distancia R de 2 milímetros de la partícula con carga Q sub 0 si no existe otra fuente de campo eléctrico. Entonces esto es muy difícil que se logre. Si no existe otra fuente de campo eléctrico, pues sabemos que en el mundo real pues todo tiene una carga eléctrica, a menos de que sea neutro, pero todo el espacio, el aire está lleno de partículas con cargas eléctricas, entonces sería muy difícil aislarlo. Pero vamos a imaginar que tenemos una partícula y en este caso, en el caso anterior, hicimos lo de utilizar una carga de prueba y a través de esa interacción determinamos un campo eléctrico. Ahora lo que tenemos es que tenemos una partícula y esta misma partícula es la que está generando nuestro campo eléctrico. Entonces pues hay que fijarnos que en este caso asignamos la Q sub 0 a la partícula que origina. Eso lo vemos viendo desde aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico a 2 milímetros? Como les dije hace rato, pues no es lo mismo si lo calculo a 1 milímetro, si lo calculo a 3 milímetros o si lo calculo a 2 metros. Va a ser un valor diferente. Entonces, la carga de la partícula son 38 nanocoulomb y la medimos a 2 milímetros. Entonces, pues nuestra ecuación nos quedaría de esta manera. Es una de las dos ecuaciones que vimos al principio. Y tendríamos los 38 nanocoulomb divididos entre 2 milímetros al cuadrado. Entonces recordemos que pues nanocoulomb sería por 10 a la menos 9. Recordemos el valor de la constante, 8.98 o 8.99, no es mucha la diferencia, por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. No olvidemos las unidades. La carga son 38 nano, recordemos que es por 10 a la menos 9, 38 por 10 a la menos 9 coulomb. Y aquí tendríamos 2 mili, recuerden, es por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces pues esto nos va a dar pues 4 por 10 a la menos 6. Y pues entonces hacemos la operación en nuestra calculadora y nos va a dar 8.54 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Recordemos aquí sería coulomb sobre coulomb cuadrado, se elimina el coulomb de arriba y se elimina el cuadrado, entonces nos queda coulomb abajo. Metro al cuadrado es metro cuadrado, entonces metro cuadrado sobre metro cuadrado se elimina este con este y nada más nos queda el newton sobre coulomb. Y pues tenemos las mismas unidades que teníamos antes. Volvemos a poner esta R, recuerden que nada más es un vector unitario. En este caso solo es por la formalidad de decir que es en dirección radial a la partícula. Entonces aquí sí vamos a hacer la demostración de qué pasa si cambia la distancia. Si yo hiciera exactamente lo mismo, misma carga, pero en este caso le meto 3 milímetros, recuerden sería 3 por 10 a la menos 9, perdón, a la menos 3, pues el campo eléctrico nos quedaría este valor y ya es menor del que teníamos antes.
Ahora, si lo hacemos con 4 milímetros, pues vuelve a ser menor y cada vez va siendo menor, de manera que a los 6 milímetros, pues si se fijan ya disminuyó un orden de magnitud. Ya es pues sí, un orden de magnitud más pequeño. Si fueran miles pasarían a cientos, pero en este caso es por 10 a la 7 y pasó por 10 a la menos 6. Entonces, si graficáramos esto, pues se comportaría como una gráfica de inverso al cuadrado de r. Tendríamos una función de r que sería proporcional a 1 sobre r cuadrado y pues iría disminuyendo de esta forma. Entonces vamos a ver otro pequeño ejemplo. Si se fijan, estos ejemplos son muy sencillos. El tema en sí es sencillo hasta ahora. Después vamos a ver el campo eléctrico de otros objetos y es donde puede que sí haya que poner un poco más de atención. En este caso vamos a ver el tercer ejemplo. En un punto cerca de la carga Q sub 0, donde tenemos un campo de 50 newton sobre Coulomb, aquí ya me están diciendo cuánto equivale. Colocamos la partícula con carga Q1. ¿Cuál será la aceleración que experimente si su masa es 3 miligramos? Entonces vamos a ver, en este caso vamos a resolver primero todas las operaciones antes de meter los datos. Recordemos la aceleración. Fíjense cómo aquí ya me están dando el campo eléctrico y me están dando la carga. ¿Cuál es la carga que me están dando? ¿Es la que está generando el campo eléctrico? No, me están dando la que está afuera. Entonces la carga de prueba. Entonces ya sabemos qué ecuación vamos a utilizar, la que utiliza Q1. En este caso pues es fácil visualizarlo porque estoy usando los mismos índices que puse al principio. Si me preguntaran cuál es la carga de Q sub 0 sería posible. Simplemente tendría que saber a qué distancia estoy midiendo el campo eléctrico. Aquí me están diciendo que en este punto estoy midiendo el campo eléctrico y me va a dar 50 newton sobre Coulomb. No me están dando la distancia, así que no puedo por el momento calcular la carga que está generando ese campo eléctrico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la aceleración que experimente esta partícula? Aquí la pongo y exactamente en ese punto tiene 50 newton sobre Coulomb. Y vamos a ver, dependiendo de su carga y de su masa, cuál es la aceleración que va a tener. Entonces, tenemos ya nuestras ecuaciones. Al principio teníamos que el campo eléctrico estaba dado por la fuerza dividida entre la carga. Eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué procede? Pues la despejamos. Si necesitamos la aceleración, acuérdense que la fuerza es masa por aceleración, entonces dependemos de la fuerza para sacar la aceleración. Entonces despejamos la fuerza, que nos quede solita, y entonces ya tenemos la Q1, pasa multiplicando, y tenemos que la carga por el campo eléctrico nos va a dar la fuerza. Y luego, ¿qué va a pasar? Lo que nos están pidiendo es la aceleración, no la fuerza. Pero de mis clases de mecánica yo sé que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces yo sustituyo F por masa por aceleración igual a lo que ya habíamos dicho. Y volviendo a despejar, pasamos la M hacia el otro lado y tenemos que la aceleración va a ser igual a esto. Tenemos aquí un factor que sería conformado por la carga y por la masa y lo multiplicaríamos por el campo eléctrico. En este caso, si se fijan, en vez de estar despejando números, pues primero despejé todas las variables y ya hasta entonces les meto valores. Esto es una forma de ahorrarse pues tinta y trabajo, porque pues yo me acuerdo que cuando era estudiante de repente pues primero aquí ya le metía todos los valores y empezaba a hacer el despejadero, pues tenía que estar transportando los números de un lado a otro. Entonces pues para esto nos dan las variables, ¿no? Para simplificar el trabajo. Y ahora sí ya le metemos los valores. La carga son 2 microcoulombs, y la masa son 3 miligramos, 3 miligramos. ¿Por qué no le puse, si hace rato dije que mili era por 10 a la menos 3, ¿por qué no le puse por 10 a la menos 3? Recordemos que en el sistema internacional la medida de masa no es el gramo, es el kilogramo. Entonces tengo que pasar de miligramos a kilogramos. Entonces hacemos esta división y lo que salga lo multiplicamos por nuestro campo y nos va a dar una aceleración de 33.333.3333 metros sobre segundo cuadrado. Las unidades, recordemos, Newton sobre Coulomb, Coulomb se va con Coulomb,
y nos queda newton sobre kilogramo. Recordemos que el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si elimino el kilogramo, pues nada más me queda metro sobre segundo cuadrado. Y ya tengo mi aceleración de una manera muy, muy rápida y creo que sencilla. Los problemas de este tema van a ser así, pero también los vamos a juntar con los de flujo eléctrico. Entonces, vamos a pasar a otro pequeño detalle. Ya se acabaron los problemas. Y ahora pasamos a este tema que se llama superposición de campos. Entonces, cuando en un punto del espacio hay más de un campo, estos se superponen realizando la suma vectorial de todos los campos en ese punto. Pues así de fácil, simplemente si tengo un campo que es proporcionado por esta partícula y tengo otro campo que es proporcionado por otra partícula, vamos a imaginar que estas dos partículas tienen exactamente la misma carga y por lo tanto a la misma distancia tendrían el mismo campo. Por ejemplo, vamos a decir que estos son centímetros, o si quieren decir que son metros, da igual. Entonces, a 2 centímetros de esta partícula tendría una cantidad de campo, y a 2 metros de esta partícula tendría una cantidad de campo. Como las dos partículas dijimos que tenían la misma carga y sería la misma distancia, pues qué es lo que pasaría si se suman los campos. Entonces vamos a poner una herramienta aquí en este punto. Tendría que esta partícula me está generando un campo hacia acá y esta partícula me está generando un campo hacia acá. ¿Qué es lo que pasa? Si son exactamente de la misma magnitud, pues este menos este se van a eliminar. Ahora, imaginemos que pasa lo mismo, pero en este punto. Aquí estamos a ¿cuánto? A 1 metro de esta partícula. Vamos a limpiar aquí. Entonces vamos a imaginar lo mismo en este punto. Y aquí estamos a 1 metro de esta partícula cargada. Por lo tanto, yo voy a tener un vector de campo vectorial que va en esta dirección. Y por este lado voy a tener 1, 2, 3. Entonces voy a tener aquí otro vector de campo magnético. ¿Qué está pasando? Este, como está muy cerca, va a ser muy intenso. Y este, como está más lejos, va a ser más débil. Y eso trato de representarlo haciendo el vector más pequeño. Entonces este menos este, pues nada más me va a dar un vector un poco más pequeño. A esta magnitud grande le va a disminuir este poquito que le quitamos, y me va a dar un vector aquí. Y entonces lo mismo pasaría en este caso. Aquí tendríamos un vector aquí muy pequeño, porque pues es este grande menos este pequeño. Pero en este punto ya dijimos que sería 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esto mismo en este punto, ¿qué pasaría? Si se fijan, aquí ya no es tan sencillo, porque aquí estaban en línea recta y pues iban a quedar naturalmente uno hacia acá y otro hacia acá, y se podían sumar porque estaban sobre el mismo eje. Pero en este caso ya no. En este caso tenemos una línea vectorial hasta acá, un radio de esta forma, y aquí tendríamos un radio hasta acá. Y el campo vectorial, este tiene componente en J y en I, y este también. Entonces, si recuerdan lo que pasamos con la ley de Coulomb, había un problema que hicimos este tipo de descomposiciones, pues este componente se va con este, pero estos más bien se van a sumar. Entonces vamos a limpiar, porque aquí está un poco feo esto. Entonces, aquí tendríamos, si recuerdan, hay que buscar la regla del paralelepípedo. Debieron haberlo visto en su clase de álgebra lineal. Investiguen la regla de suma de vectores del paralelepípedo. Es una forma más gráfica de hacer las operaciones sin necesidad de hacer tanto cálculo. Simplemente es algo que nos ayuda visualmente. Entonces tendríamos este vector hacia acá y este vector hacia acá. La regla del paralelepípedo es que vamos a hacer un paralelepípedo
con estos vectores tendríamos que trazar una línea paralela a este vector y otra línea paralela a este vector, y donde se crucen es donde me va a quedar la suma de los dos vectores. Entonces, si se fijan, en este punto, al yo sumar el campo eléctrico de las dos partículas, tengo una línea vectorial, un vector hacia arriba. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar lo mismo, tendremos un vector así y otro vector así, que nos darían como resultado un vector hacia abajo. En este punto me está dando 0. ¿Qué pasaría en este punto? Si se fijan, está muy lejos, tendríamos una línea, un vector muy pequeño, está muy feo esto, y aquí tendríamos otro vector más grande. Entonces la suma de ambos me daría algo más o menos así. Entonces en este punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos también un vector más o menos así. Aquí ya vimos que era un vector pequeñito hacia acá, un vector pequeñito hacia acá. Entonces, ¿qué pasaría? Esto sería algo muy complicado de realizar a mano. Aquí tendríamos un vector, y en cada punto donde pudiéramos escoger, no solo en estos, sino también aquí y en todos los puntos, podríamos calcular un campo vectorial. Esto, ¿porque se los estoy diciendo? Si les digo que es difícil de realizar a mano, pues porque les vamos a poner ahorita unos ejemplos. Esto no les voy a pedir que lo hagan a mano, pues porque sería demasiado laborioso, e incluso pues tendría que pedirles algo que yo estuviera dispuesto a hacer y esto me daría flojera. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a limpiar. Entonces, estas imágenes simplemente las pongo como un ejemplo. Estas las hice por computadora, en el que tenemos la suma de los vectores para todos los puntos, y está pasando lo mismo que les decía. Tenemos una partícula con carga positiva, otra partícula con carga positiva, y si se fijan aquí, como que en la línea de en medio, aquí no habría nada, aquí tendríamos un valor de 0, pero en los demás valores estaría haciéndose la suma de vectores y tendría este tipo de forma. Entonces vamos a ver que si yo hiciera la suma en todos y cada uno de estos puntos, pues los vectores empezarían a tomar este tipo de orientaciones. Si solo tuviera una partícula cargada, todas estas flechitas saldrían hacia afuera de la partícula, como rayos de sol. Pero como ya estoy teniendo dos partículas, pues están interactuando. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Al principio les estaba mostrando que teníamos las líneas de campo que eran así. Y en este caso, si se fijan, las líneas de campo tendrían que seguir más o menos la dirección del flujo de los vectores. Las líneas de campo tendrían que tomar este tipo de formas, y aquí como que están chocando. Por eso está la convención de que tienen una dirección aquí, para que después podamos interconectarlos. Entonces, tenemos este otro caso. Si tuviéramos una carga positiva y otra negativa, en este caso, recuerden, como vimos en la primera diapositiva, las líneas de campo salían como rayos de sol hacia afuera, pero una vez que hacemos la interconexión o la superposición de los campos, pues en vez de que simplemente vayan así, se representaría que esto se interconecta de esta manera. Sería la forma de representar las líneas de campo que vimos al principio, pues al hacer la suma de los vectores. Para esto, estas imágenes pues también se las voy a dejar en la plataforma para que las visualicen. Entonces tendríamos que cuando los campos, vamos a regresar a la primera imagen. Entonces, pues estas son las líneas de campo que les comentaba, y pues se interconectarían entre ellas. Entonces regresamos, y entonces aquí ya están interactuando, las líneas de campo van hacia adentro, y si se fijan, van así, aquí tienen una interacción, en el que sigue pues también tienen una interacción, y pues en el que sigue también tienen una interacción. Esto, pues les comento, es la superposición de campos. Quiere decir que en cada punto del espacio estoy realizando la suma de los campos proporcionados por las dos partículas, y pues ya sería todo, nada más sería como ilustrativo.
Esto pues les comento que no es tan fácil de manejar de esta manera y lo vamos a ver pero de otras maneras más sencillas. De momento sería como ilustrativo para que pues conozcan cómo funciona la superposición de campos, y si se fijan este tipo de patrones pues son presenciables, se asemeja a cuando usamos limadura de hierro y le acercamos un imán, empiezan a tomar este tipo de patrones porque el polo norte y sur se interconectan. Ojo, no estoy diciendo que esto se comporte igual que el imán, simplemente estoy diciendo que se asemeja visualmente. Entonces, pues simplemente se los dejo como una forma de ilustración de la consecuencia de la superposición de campos. Y pues por este video sería todo. Les agradezco su atención y pues hasta la próxima.